Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Desde el Pie, una construcción colectiva. Pensaba, mientras venía para acá, cuando uno habla de construcción y cuando uno escucha la canción de Alfredo Zitarrosa, que todo crece desde el pie, las paredes crecen desde el pie, y pensando, por ejemplo, en una construcción común y corriente de una casa, de un departamento, de un edificio, y también pienso en los compañeros de la UOCRA, ahí, pero digo, lleva su tiempo, ¿no? Construir una casa bien hecha, con buenos cimientos, con buenas paredes, con un buen techo. Lleva su tiempo hacer un edificio con buena estructura, buen material. Digo, ¿cuánto tiempo más? Hay una canción que dice, ¿cuánto tiempo más llevará la construcción colectiva? Hay un viejo dicho que dice que se irá con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Esto teniendo en cuenta de que los que sufren el latigazo del poder son los trabajadores, siempre fue así. En toda la historia, no solamente nuestra, del mundo en general, los trabajadores son los que, el hilo más delgado por donde se corta siempre. Y el país fue tomado por los patrones. Tenemos un gobierno de patrones. Lo que antes los dirigentes gremiales iban a discutir a las distintas empresas, hoy tienen que ir a discutir a la Casa Rosada, porque ahí están los patrones. Hoy día en el Congreso están centrados muchos CEOs de distintas empresas. Y eso fue anticipado por la política. En el año 2001 hubo un diputado nacional, Lorenzo Pepe se llamaba. El otro día estaba repasando y leyendo algunas cosas y él decía, se vienen los patrones, no en mucho tiempo, año 2001, no en mucho tiempo, en estos lugares van a estar sentados los dueños de las empresas. Y hoy estamos en esas circunstancias, en esa situación. Siempre ellos aparecían, no todos los empresarios son iguales. Estoy hablando de las multinacionales, de los que tienen más peso, pero estos tipos siempre aparecían atrás de los militares. Larga historia de golpes militares tenemos en la República Argentina y atrás de ellos aparecían los Alzogaray, los Martínez de Hoz y también los Macri, papá. Estaban ahí haciendo negocios y manejando la economía. Hoy llegaron por la vía del voto. Entonces, cuando yo digo al principio, hace un ratito, vamos a ir con los dirigentes a la cabeza, ¿quiénes? Porque más del 50% votó a los patrones. Scioli era una opción y era un sapo a tragar, capaz. Pero el pueblo, más de la mitad del pueblo votó a los patrones para que se hagan cargo de este país. Entonces, ¿quiénes van a ir? Porque siempre hablamos o siempre escuchamos en los grandes medios de comunicación hablar mal del gremialismo, del sindicalismo, del movimiento organizado de los trabajadores. ¿Y los trabajadores qué onda? ¿El pueblo qué onda? Porque, digamos, elegir un delegado no significa elegir un gerente que te va a solucionar, otro gerente de recursos humanos. Ya tenés un gerente de recursos humanos en la empresa. Elegir un delegado es elegir un representante al que hay que acompañar, con el cual hay que militar
para solucionar los problemas que tienen los trabajadores dentro de un comercio, de una fábrica, de una radio, de un canal. No es solamente eso. Elegir un secretario general es un compromiso también para quien lo elige. Hay que estar, hay que acompañar, hay que estar atento a las movilizaciones cuando el gremio llama, cuando el gremio va a los conflictos, cuando asiste, cuando hay problemas, cuando se quieren violar o cercenar los derechos de los trabajadores, el gremio está, los trabajadores también tienen que estar ahí. Y muchas veces los trabajadores no están. Entonces, esto yo no lo puedo, y tampoco aquí estoy retando a nadie, simplemente estoy poniendo la mirada desde otro lugar, del lugar de quién va a ir con los dirigentes a la cabeza. En el supuesto caso de que el dirigente sea probo y venga trabajando por el bien común de los trabajadores. Yo he visto movilizaciones con muy pocos trabajadores atrás de los dirigentes. Y he visto a los dirigentes. Obviamente que no a todos. Tampoco soy pavo, ni ingenuo. Gran parte del movimiento obrero está como está por responsabilidad de los malos dirigentes, pero no son todos iguales. Es una reflexión, una manera de introducción de desde el pie. Vamos a presentar a nuestros anunciantes, a quienes son los que sostienen este programa, y después vamos a presentarles a nuestro invitado, que por primera vez viene el sector desde el pie. Después, si no me equivoco mal, Toto, este es el tercer año, ¿no? Tercer año del programa. Esperemos que de ahora en adelante podamos tener, bueno, no solamente a Daniel, sino también a Antonio, que es el secretario general de la Delegación Rosario de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica. Ese es el tema de hoy. Dale. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAD Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Ahí estamos con la presentación y como les anticipé, por primera vez en el programa, y ojalá que no sea la última, ojalá que podamos traer otras partes del sindicato, qué es lo que están haciendo, en qué se están moviendo. Estamos hablando de la Unión Obrera Metalúrgica, algo que a mí me toca muy de cerca. Mi viejo es metalúrgico, jubilado metalúrgico, he pasado parte de mi infancia en el Bandor, en el castillo de Vallehermoso, o en el, no sé si fui alguna vez al Peñón en Mar del Plata, me parece que no. No, el Peñón, disculpame que te interrumpo. Era de Villa Colospá. No, está a pocos kilómetros de lo que era el Bandor, en el propio Claro, Vallehermoso. tenés razón. ¿Cuál era el de Mar del Plata? El de Mar del Plata era el Royal. El Royal. El ex Royal, y después fue de la Unión Obrera Metalúrgica, un hotel monstruoso que estuvo ahí y bueno, que lo destrozaron los militares por allá por el 70 y pico y defenestraron no solamente al hotel, sino que a la Unión Obrera Metalúrgica, que tenía un patrimonio impresionante en cuanto a hotelería. Bueno, Daniel Gutiérrez es secretario de prensa de la Unión Obrera Metalúrgica Delegación Rosario. En principio, Daniel, explícame cómo se forma la estructura de la Unión Obrera Metalúrgica. O sea, hay delegaciones en distintas ciudades del país, o regiones, Sí. Y eso forma, me decías, un secretariado general. Exacto, hay un secretariado nacional de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, que está compuesto por los distintos secretarios secretarios generales de las seccionales más importantes del país. Bien. En el caso de la seccional Rosario, nuestro secretario general a nivel Rosario, Antonio Donelo, es miembro del Secretariado Nacional en la Secretaría de Actas y Correspondencias. Bien, ¿tomamos mate? Sí. Dale. En cuanto a las seccionales, las 52 seccionales que tiene el país de la Unión Obrera Metalúrgica van por sectores. Y esos sectores están dados por
por seccionales como la UON, con la seccional Venado Tuerto, con la seccional Casilda, seccional Firmat, seccional Santa Fe, las parejas, son seccionales ¿Qué te pasa cuando escuchás esta historia de los sindicalistas son todos corruptos, son todos iguales, son una cagada, el país está así por culpa de los sindicalistas, y esto, aquello y del otro? ¿Qué se siente cuando uno no es así? Cuando uno piensa en el bien común, cuando uno piensa en los compañeros, cuando acompaña en los conflictos, cuando acompaña constantemente. ¿Qué reflexión, qué es lo que te pasa por adentro? Y lo que nos pasa por adentro es que decimos que los hombres pueden ser malos, pero las instituciones quedan. Y las instituciones son las que verdaderamente son señores y lo que valen la pena. Y adentro de esas instituciones tenemos gente que hace de todo. Tenemos gente que, como en el caso de nosotros, desde la asunción de Antonio Donelo a la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Rosario, ha hecho muchas obras, ha hecho mucho empuje, hemos movilizado nuestra seccional, a pesar de todo y contra todo. A pesar de todo y contra todo, lo digo con mucho orgullo, desde el punto de vista de que Antonio Donelo nos ha marcado un camino de lucha desde la asunción de este gobierno nacional, con las distintas variantes que ha expresado este gobierno nacional: la devaluación, la inflación, los tarifazos, la entrada indiscriminada de productos de afuera del país, la caída del mercado interno, del poder adquisitivo de los trabajadores. Y si vos digamos, este es un país que está planteado por este gobierno de una manera que los únicos beneficiados son los que tienen plata, porque la plata genera plata, no está generando puestos de trabajo. Con los Levaca un 40 y pico %, si vos tenés un palo, 1 millón de pesos, lo ponés, en un año tenés 1,5 millones. Los que superamos los 50 y pico de años, ya sabemos que esta historia ya la vivimos. Totalmente. Entonces, aquel que tenga algo de plata y quiera poner una industria para fabricar tal o cual cosa y de esa manera contratar 40, 50, 70, 200 trabajadores, se va a encontrar con que el tipo lo que busca es dividendo, porque el empresario lo que busca es su ganancia, que en vez de levantar una fábrica, mete la plata en el banco o la lleva afuera. O hace como los mismos representantes del gobierno nacional que se la llevan a Panamá. Claro. El otro día estaba en la radio, estaba haciendo radio yo en la 8 y estaba jugando Inglaterra y Panamá. Digo, ¿para qué equipo estará hinchando Macri, no? Claro. Sí, salió por todos los portales, salió eso. Claro. Y digo, la Unión Obrera Metalúrgica fue la base de lucha histórica, de conquista de muchos derechos que hoy parecen normales, claro, hasta que no estén más. Hasta que no estén más. Porque ahora entró una reforma laboral, que entre ellas cosas, por ejemplo, te van a descontar mes a mes de tu sueldo para tu futura indemnización. Claro. Un logro de la clase obrera. Que claro, cuando yo decía hace un ratito, ¿dónde están los que van atrás de los dirigentes que son responsables, que son combativos? Porque a veces no se los ve. Y estos derechos de los que estamos hablando, de las vacaciones, de lo que hablábamos de la indemnización, de la jornada de 8 horas de trabajo y demás, eso no solamente hubo gente militando, sino que hubo sangre. Sí, hubo muerte. Hubo mucha muerte. Hubo mucha muerte. De hecho, la Unión Obrera Metalúrgica tiene sus mártires, que muchos se conocen con nombre y apellido. Pero por supuesto, claro. Y bueno, eso nosotros tenemos que honrar esas muertes, honrar esa vida que nuestro gremio y nuestra historia así nos confiere. Un gremio pegado íntimamente al peronismo, un gremio de lucha, un gremio que siempre ha bregado por los derechos laborales de los trabajadores, sabiendo cuáles son nuestros derechos, sabiendo cuáles son nuestras obligaciones, es que pedimos nuestros derechos. Y el concepto de trabajo, desde esta famosa reforma laboral que metieron el otro día, tira por tierra, nos perjudica terriblemente.
Por eso creo que la movilización del otro día, el gremio movilizado, con sus trabajadores, con sus afiliados, tendrían que haber venido más, sí, pero bueno, han creado un cierto miedo, han creado un cierto un miedo distinto al que ya se venía teniendo. Si bien en años anteriores había un miedo a la inseguridad, se ha creado un nuevo miedo a la inseguridad laboral. Entonces, la gente tiene miedo y con el miedo no se llega a ningún lado. A veces a los trabajadores ese miedo creo que los ha paralizado un poco y ahora desde la asociación, ya te vuelvo a repetir, de Antonio Donelo al gremio, hace que los movilice, los motorice, visibilizamos los conflictos, estamos al frente del conflicto. Porque es fuerte ver, siempre fue fuerte ver a la Unión Obrera Metalúrgica movilizada, porque era un gremio grande, es un gremio grande, es un gremio fuerte, de gente de la industria, que no es lo mismo que gente de servicio. El tipo de la industria es distinto. Yo lo viví en distintas circunstancias, el tipo de la fábrica es otro trabajador, otro tipo de trabajador, que va, si querés llamarlo así, a los bifes, digamos. Esto es así y es así, y siempre fue así, digamos. Lo que pasa es que por algo también se le pega tanto a los gremios industriales, porque deben ser el gremio de ustedes uno de los más afectados con lo que vos decías antes, con el tema de esta cuestión de la patria financiera, de poner la plata en los bancos, y por otro lado abrir la importación para que venga todo de afuera y nadie fabrique absolutamente nada en el país. Sí. Una data te doy. En el 2017 entraron al país 860.000 llantas. Claro. Hubieran entrado menos de la mitad, hoy los 100 y pico de compañeros que son de Mefro estarían trabajando. Hoy seguimos bregando por esa Mefro, seguimos haciendo una contención a los compañeros y seguimos viendo la posibilidad de que haya un industrial que ponga la... ¿Qué pasó con eso puntualmente, ya que lo trajiste? Porque ¿viste? El gobernador, el empresario, me acuerdo ese empresario que lloraba, acordándose de su papá, estaba Antonio, creo que también en la mesa, compañeros metalúrgicos, todos los compañeros de Mefrobuil. ¿Por qué se fue al demonio eso? ¿Por qué se cayó? Porque estimo que él ingresó, se creyó que era otra cosa. Llantas para los autos 0 kilómetros no es un producto fácil, no es un producto que se pueda colocar fácilmente, y las normas de seguridad de una llanta son diferentes, la compra de chapa es diferente. Él se creyó que era una cuestión de toma y traiga y no fue de esa manera. A veces se encontró con otra cuestión que a él lo sobrepasó y no la supo diligenciar a la empresa verdaderamente con un rumbo, a pesar de todas las recomendaciones de la Unión Obrera Metalúrgica con sus delegados a la cabeza también de este conflicto y dando sugerencias, porque como vos decías anteriormente, los trabajadores son altamente calificados, capacitados, certificados, técnicos mecánicos como tu padre, hombres ligados íntimamente a la industria metalúrgica que en su primer momento ingresan al establecimiento sin saber nada, pero que van aprendiendo de los mayores y claro, que van queriendo su oficio y después mi viejo empezó a los 13 años. Y es su identidad. Claro. Y entonces tienen grabado en su piel la Unión Obrera Metalúrgica y su fábrica. Y de pronto encontrarse sin trabajo después de tantos años de labor. Y bueno, eso hace que esto se fuera en un vicio determinado, porque no hizo caso omiso a los propios trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica en cuanto a que había alternativas de fabricar llantas para el sector agroindustrial, para el grupo de reposición, para el mercado de reposición. También ha habido una fábrica del sur de la provincia que con otros productos como la olla a presión también hizo unas pruebas, porque tienen máquinas de alto contenido tecnológico.
Mefrowill tampoco quiso aceptar esa situación en el mientras tanto para motorizar el producto principal. Desde la UON no lo toman como un caso perdido Mefrowill. No, nosotros seguimos bregando para que esto sea una realidad. Nosotros hacemos cosas que quizás no debemos hacer como sindicalistas, pero que sí la hacemos y no nos da vergüenza decirlo. Buscamos hasta un industrial que venga a poner la cara, que venga a poner su prestigio y salir adelante, pero en pos de los trabajadores, para que haya la fuente de trabajo. Nuestra conducta principal es defender todos y cada uno de los puestos de trabajo, así sea uno. Casi con un tiro a buzón se logró sacar de la CGT un paro general. Sí. Nosotros vamos a poner en pantalla algunas imágenes del gremio de ustedes, de la UOM, marchando el día del paro. ¿Qué pensás que, digamos, al día después, que ahí estamos viendo en este momento imágenes de la Unión Obrera concentrando, creo que en la Plaza San Martín, ¿no? No, la Pringles, Paraguay y Córdoba. Ahí también estuvieron con los aceiteros. Los compañeros de aceiteros estuvieron ahí. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Estuvieron compañeros jaboneros. Sí, también. Muy cerquita estaban también municipales. También estaba empleado de comercio con nosotros. ¿Cuál fue la evaluación del día después del paro para ustedes? Para nosotros fue muy buena y muy positiva. Y no hay mejor cosa que para la Unión Obrera Metalúrgica visibilizar esto, porque nosotros venimos bregando desde la asunción de Macri, como te decía anteriormente, con todas estas cuestiones. Y venimos sufriendo esto. En el país hay 28.000 despidos de Unión Obrera Metalúrgica. Nada más. Y 20.000 suspensiones. O sea, no estamos hablando. Escuchamos con mucha tristeza el señor presidente y el otro jefe de gobierno, jefe de gabinete, que dice que el paro no sirve para nada. Nosotros no le estamos diciendo que se vayan, le estamos diciendo que estamos ahí porque la necesidad nos obliga, porque la gente en la calle no nos sirve a nadie. No nos sirve a nadie. Queremos un país pujante, un país que pueda trabajar. Inclusivo. Un país que tenga trabajo, que tenga la posibilidad de que el mercado interno se mueva, y hoy por hoy no lo tenemos. Un país que en definitiva le abrió las tranqueras a las importaciones, favoreciendo bolsillos de los poderes concentrados y nada a favor de los trabajadores. Yo particularmente, no lo quiero poner en boca tuya ni tampoco del gremio de ustedes, yo particularmente creo que no va a pasar, ¿tá? O sea, creo que Macri llegó con un objetivo. ¿Te acuerdas cuando Menem dijo, si llegaba a decir lo que iba a hacer no me votaba nadie? Bueno, creo que Macri llegó con un objetivo, está cumpliéndolo al pie de la letra. Tiene a su gente contenta. Hay que ver hasta cuándo el pueblo aguanta, soporta, estira esta situación. ¿Te imaginás una movilización? Porque creo que hicieron una escuela y que le dieron una enseñanza a muchos gremios, no a todos, pero a muchos sí, el Movimiento Nacional de Mujeres. Esa movilización en la puerta del Congreso, hasta que esa ley saliera, fue emocionante. Millones de mujeres, también había varones, muchas pibitas de 14, 15, 16 años. ¿Sentís que puede pasar algo similar cuando una ley como la que metieron en el Congreso, una ley laboral que quiera abrir los convenios y hacerlos más flexibles? ¿Sentís que el movimiento obrero está en este momento lo suficientemente unido como para hacer algo similar a lo que hicieron las mujeres con la ley de la legalización del aborto? Tendría que ser unido. No sé si todavía está preparado para que todos los gremios estemos en esa posición, pero tendría que ser unido porque esto viene por todo. Cuando decís, no sé si estamos preparados, ¿qué es lo que querés decir? Digamos, porque hay una cabeza de la CGT que da la sensación de que muchos gremios no están cómodos con esa conducción.
están hablando de otros hombres, de otros nombres y de otra gente. Cuando decís debería estar, ¿por qué pensás que no lo está? Porque hay unos egos personales, mezquindades propias de los seres humanos y en el mientras tanto lo que lo están sufriendo son los trabajadores. Creemos que los que tengan que dar el paso al costado lo hagan por los trabajadores o ir al frente como verdaderamente tienen que ser. La Unión Obrera Metalúrgica está marcando un camino y el 17 de diciembre pasado lo ha hecho, cuando votaron la ley de los jubilados, el tema de previsional. Sí. La Unión Obrera Metalúrgica marchó, pero tendríamos que haber marchado todos. Deberíamos haber marchado todos. Y la CGT determinó un paro en un horario que no correspondía. Por eso la Unión Obrera Metalúrgica se retira de la conducción de la CGT. La Unión Obrera Metalúrgica es muy CGTista, pero es una CGT fuerte, que vaya, como decís vos, con su dirigente a la cabeza. Claro. Bueno, Daniel, esto, como dije al principio, es un primer encuentro a este programa que trata de diversas formas, de diversas cosas, pero fundamentalmente basado en la clase obrera, ¿no? Que es la que mueve los engranajes de todas las sociedades en el mundo. Sí, no solamente en la Argentina. Hay muchas frases hechas, como por ejemplo aquella que dice, la organización vence al tiempo. Pero quedaron vacías. Quedaron vacías. Para mí, Sí. Para mí quedaron vacías. Creo que es responsabilidad de todos, no solamente de los dirigentes, también de los trabajadores, llenar esa organización para que no nos puedan quebrar, porque todo es nuestro. Como dice Cafrune por ahí, yo soy dueño de todo y no soy dueño de nada. Exacto. Y los trabajadores de este país son dueños del país. Somos los dueños del país. Y se los estamos regalando. Sí. Al no estar unidos, sí. Te agradezco mucho. Muchos saludos a Antonio. Esperemos poder tenerlo algún día acá, que no viaje a Buenos Aires, pues sabemos que está muy atareado con el Secretariado Nacional. Mandarle un fuerte abrazo, mis respetos y bueno, y muchísimas gracias a vos, Daniel, por haber venido a charlar un rato acá con nosotros. Gracias a vos también, muchas gracias, muy agradecido desde la Unión Obrera Metalúrgica y bueno, un abrazo cordial para todos los metalúrgicos, como tu padre, como mi padre en su momento y bueno. El entrar a un taller metalúrgico y sentir ese olor a grasa, cuando yo le llevaba la comida a mi viejo, que tenía ese tiempo para almorzar, es muy particular. Yo cada vez que entro a una fábrica, a la parte del taller mecánico de las aceiteras donde trabajamos, vuelvo a tener 13, 14 años, 15, 16, 17, cuando le llevaba el morfio a mi viejo a la fábrica donde estaba trabajando en ese momento. Son cosas que te vienen y que lo tenés en la sangre. Nos encontramos el próximo sábado con esto que es Desde el Pie, una construcción colectiva que tenemos que trabajarla y a conciencia. Un abrazo muy grande.